La situación interna que está viviendo el hermano país de Haití sigue siendo preocupante no solo para los haitianos que desgraciadamente le ha tocado vivir esta situación prácticamente de guerra interna, sino para toda la comunidad mundial y principalmente para sus vecinos que somos nosotros los dominicanos. Las bandas siguen controlando el 85% del país. Esta iniciativa de las Naciones Unidas con estos grupos militares y policiales no ha resuelto nada. Por el contrario, la situación interna en Haití sigue siendo cada día peor. Se ha hablado mucho del abuso de la madre patria haitiana que es Francia y esa gran deuda que los obligó a pagar durante cientos de años. Ahora, 2 siglos después de que Francia impusiera una fuerte indemnización a Haití a cambio de su independencia, un organismo de las Naciones Unidas pide la devolución del pago de rescate de esta nación caribeña, todavía hoy marcada por los crímenes del colonialismo y la esclavitud. Todavía Haití está marcada por los crímenes del colonialismo y la esclavitud. Haití, el primer país que se liberó del yugo de la esclavitud mediante un levantamiento exitoso, obtuvo su conocida independencia de Francia en el año 1804, pero el precio a pagar por atreverse a desafiar el orden esclavista mundial no se hizo esperar. El 17 de abril de 1825, bajo la amenaza de los cañones de la flota francesa, Haití aceptó pagar una indemnización de 150 millones de francos a la potencia europea. Oficialmente esta suma debía compensar a los plantadores franceses por las propiedades perdidas entre comillas, con la independencia de Haití. Pero en realidad la cantidad era mucho mayor que las pérdidas sufridas. Francia obligó a los que conquistaron la independencia de Haití, los antiguos esclavos, a compensar a los perdedores, sus antiguos amos, declaró Monique Kleska, periodista y activista de origen haitiano, durante un debate en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Muy rápidamente, este impuesto sobre la libertad resultó ser demasiado pesado para la primera república negra del mundo, arrastrada por la espiral de la deuda. Cuando ya no pudimos pagar, Francia nos dio la espalda y presionó a los bancos para que nos prestaran. Por eso hablamos de doble deuda. Había que pagarle a Francia, pero también había que pagarle a bancos franceses. En 1914, más de 3/4 partes del presupuesto del país todavía estaban siendo drenados por el pago de las indemnizaciones a los bancos franceses. No fue hasta el año 1947, más de 140 años después de su independencia, que Haití finalmente pagó su deuda. Una investigación en profundidad del periódico New York Times
publicada en el año 2022, reveló que en total que Haití pagó a Francia equivalente a 560 millones de dólares. Oigan las cifras, señores. 560 millones de dólares, una suma que según algunos economistas habría añadido más de 20.000 millones de dólares a la economía haitiana a lo largo del tiempo si hubiera permanecido en el país. Oigan, Francia los hizo pagar 560 millones de dólares, equivalente al día de hoy 560 millones de dólares. Eso equivaldría a 20.000 millones de dólares hoy en día. Y eso, señor, hubiese significado para Haití una suma de dinero importantísima para su desarrollo. El país se encuentra hoy en las garras de un torbellino de violencia perpetrada por bandas armadas que se reparten el 85% de la capital de Puerto Príncipe. También es la nación más pobre de América Latina y del Caribe, según el Banco Mundial. Las persistentes crisis de derechos humanos en Haití tienen sus raíces, amigos, amigas, en los legados de la esclavitud, el colonialismo, el pago de la deuda y las amenazas a intervenciones militares. El pasado colonial impone responsabilidades que deben ser asumidas colectivamente por Francia y la comunidad internacional. Para el embajador haitiano, las raíces estructurales de las persistentes desigualdades en el país vecino están vinculadas a su historia colonial y a la imposición de esta deuda que los haitianos comúnmente llaman pago por el rescate. Por tanto, a su juicio es natural que las sumas pagadas sean devueltas a Haití. Esto no es una venganza, dijo, es un acto de verdad y de justicia. Debe levantarse todo un movimiento en América, no solo en América Latina, para que Francia devuelva este dinero que le hizo pagar a la fuerza a Haití a cambio de su independencia. Este sería un dinero, unos recursos líquidos, frescos, que le servirían para que este país pueda estabilizarse y emprender su desarrollo. El pueblo haitiano merece una vida sin violencia y un nivel adecuado de desarrollo, afirmó Gaynel Curry, también miembro del Foro Permanente. Además del reembolso por parte de Francia de su deuda colonial, Curry pidió la creación de un fondo internacional de reparaciones para Haití. Exijamos, amigos, amigas, de parte de Francia, de parte de las grandes potencias colonizadoras de América, la devuelta a Haití de esos recursos para que sean colocados en buenas manos, porque eso hay que aclararlo, no deben ser colocados en cualquier manos para que no se vayan a desviar de sus destinos y vayan a parar a bolsillos de los mismos que han maltratado y mantienen a Haití en la pobreza, sino que vayan a elaborar proyectos y programas que redunden en la eliminación definitiva de estas bandas que están carcomiéndose al país de Haití y que emprendan proyectos a mediano y largo plazo para que Haití pueda despegar e iniciar su reencuentro con el desarrollo económico, político y social. Mis amigos, escriban, opinen. La República de Haití ha recibido grandes maltratos por parte
de estos colonizadores, principalmente Francia, y eso debe terminar y debe resarcir a este país, devolver, si no todo, parte de este dinero para que Haití lo reciba y lo pueda invertir. Gracias amigos, les invito a que se suscriban a este canal Bani al Día, que compartan los contenidos que estamos produciendo y si les gusta, yo les invito a que le den un like. Hasta un próximo video.